Buenas noches con todos. Nos encontramos una vez más en la sala de conferencias de Cátedra Cosco. Este es un espacio abierto a opiniones, exposiciones, conferencias de todas aquellas personas que deseen expresar sus ideas sobre distintos aspectos de nuestra vida nacional. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia sobre Concetur operando Machu Picchu a cargo del abogado Darío Zúñiga Caparó. Darío es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco y es autor de la columna Quijote de publicación semanal en el Diario del Cusco, que es un espacio de opinión sobre temas jurídicos, de análisis político y de gobernanza local y regional. Les vamos a pedir a todas las personas que asisten que por favor mantengan sus micros apagados y al finalizar la conferencia seguramente vamos a tener la oportunidad de intercambiar algunas ideas y formular algunas preguntas sobre el tema que se va a exponer. Como se está dando a conocer en estos días, este tema de Concetur, el tema del transporte hacia la ciudadela de Machu Picchu, es de interés de muchas personas. Queremos mucho saber qué es lo que está pasando, sucediendo, porque pues es un sitio importante y además implica una actividad económica muy, muy importante para todo el Cusco y para el Perú en general. Bien, Darío, tengas muy buenas noches. Te cedo el uso de la palabra para que inicies tu conferencia. Doctor Fernando, ¿cómo está? Buenas noches y a todos los que nos acompañan, saludarlos, agradecerles por la participación y espero que, bueno, mucha de la curiosidad que tenemos por este tema que está tan en boga por estos días en el Cusco pueda satisfacer nuestra expectativa y tengamos al final un conocimiento más informado sobre esta situación. Eh, Vale precisar, doctor Fernando, que obviamente por la naturaleza del espacio vamos a hacer todo lo posible porque tenga una dosis estrictamente informativa sin fijar posición por ninguna de las partes, simplemente poniendo al tanto a la comunidad jurídica básicamente y también, como no, a la opinión pública de el entorno jurídico que mucho tiene que ver, eh, cómo no, en gran parte en esta situación que estamos viviendo actualmente en Machu Picchu. Así que, bueno, con vuestro permiso, y les pido me confirmen si se puede apreciar la pantalla compartida. Un momentito, Darío, te voy a dar el acceso. Un momentito, por favor. Un momentito, no sé qué está pasando. Un momentito. A ver, este, ya puedes compartir, Darío. Ya puedes compartir. Ok, ahora sí. Sí, perfecto. Falta que lo expandas. Con el ecran que está en la parte inferior derecha, hay un ecran pequeñito. Haces un clic ahí, más abajo, más al otro lado, al otro lado, al otro lado. Sí, sí, sí. Hacia la izquierda hay un ecran. No, un ecran, hay un ecran chiquito ahí, al lado de donde has estado manejando. Ahí, perfecto. Un clic fuerte, ya está, Ahora sí. perfecto. Ya está ahora sí expandido. No hay ningún problema, Bien, ahora sí se ve perfecto. bien. Bien, bueno, este tema de la concesión de la ruta Hiram Bingham tiene pues orígenes ya bastante lejanos y cuando estaba todavía incipiente la legislación sobre concesiones en el Perú. Eh, este contrato de concesión de la ruta Hiram Bingham data todavía del año 1995. Y es importante que conozcamos algunos detalles respecto de este escenario que llevó a la concesión de esta ruta. Bueno, en aquel entonces, la Municipalidad Provincial de Urbamba, competente para los temas de concesión en materia de transportes, delegó funciones en la Municipalidad Distrital de Machu Picchu para la concesión de la ruta que unía el entonces conocido como pueblo de Aguascalientes con la ciudad de Machu Picchu. Hoy se conoce como Machu Picchu Pueblo, Puente Ruinas Machu Picchu, esta ruta. Pues bueno, era tan incipiente en aquel entonces la regulación y sobre todo el conocimiento de esa regulación
en materia de concesión de transportes que imagínense que que el contrato tenía apenas una cara, ¿no? Era una cuestión bastante sencilla. Eso generó que gestiones municipales más adelante empezaran a cuestionar el contrato. Y en efecto, en el 2005 se inicia un proceso sobre nulidad de contrato promovido por la Municipalidad Provincial de Urubamba. Este proceso estaba en pleno desenlace cuando en el año 2007 se llega a una transacción judicial entre el entonces alcalde de Urubamba y Concetur Machu Picchu. Sin embargo, esta transacción municipal es observada porque no contaba con acuerdo municipal y no había sido homologada oportunamente ante el órgano jurisdiccional donde se desarrollaba el proceso. Pero bueno, en 2008 se llega a una conciliación que sí cuenta con todas las formalidades y a partir de entonces deviene la ejecución de todos los acuerdos entre los años 2008 y 2025. Entre esos acuerdos se reconoce la concesión de la ruta por 30 años y entre los aspectos más importantes se establece pues que la misma culminaría el 4 de septiembre del año 2025 y entre otros aspectos se establece una retribución mensual a la Municipalidad Provincial de Urubamba de $7.000 mensuales y se establece que $1 de cada boleto adulto vendido sería entregado como aporte a la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Ese es el marco en lo que se refiere, eh, digamos, a lo que ahora mucho se habla de los títulos habilitantes que tuvo Concetur para la operación en la ruta Jairambinga. Bueno, y es bueno que conozcamos cuál era el marco legal que regulaba pues, las concesiones. Y vamos a ver que este marco legal eh, ya empieza a generar inconvenientes para lo que se refiere a cualquier actividad que pueda desarrollarse en Machu Picchu y más si se trata de una concesión en materia de transportes. Fíjese que, bueno, ya para entonces, el año 95, estaba vigente nuestra Constitución de 1993. La concesión se había realizado de acuerdo a la regulación de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, que había sido aprobada mediante Decreto Legislativo 757 en el año 91. También era parte de la regulación la Ley Marco de la Inversión Privada en empresas del Estado. Recordemos que la actividad de transporte y la actividad hotelera en Machu Picchu, pues en aquel entonces estaba, eh, antes de la concesión, la desarrollaban empresas como Enturim en el tema hotelero y Entratur Machu Picchu en lo que se refiere al transporte de pasajeros en la ruta Jairambinga. Entonces, la ley marco de la inversión privada en empresas del Estado sirvió como herramienta precisamente para que este tipo de rutas en materia de transporte terrestre fueran otorgadas en concesión y en lo que corresponde el tema de la concesión, de las concesiones hoteleras. Y bueno, actualmente el decreto legislativo 1224, que es conocido como el que regula las asociaciones público-privadas, es el que regula eh, básicamente el tema de concesiones en general y, como no, también en tema de transportes. Y bueno, ya por competencias específicas también tenemos una variada regulación en el tema de la operación de transporte terrestre en Machu Picchu. Tenemos la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y otras complementarias, pues que son todas las que regulan normativa, por ejemplo, referida a OSINERMIN. Y en lo que se refiere pues a la actividad empresarial tenemos regulación tributaria, laboral, de la competencia y otras que, dado el caso, pueden ser aplicadas en determinada actividad y más en la actividad referida a materia de transportes. Bueno, esta multiplicidad
de normativa que regula la actividad de Machu Picchu, en Machu Picchu en general, ha generado básicamente lo que yo llamaría un mercado de competencias. Ahí tenemos diferentes entidades públicas que interactúan, que se sientan en una mesa, pero que ninguna decide básicamente qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu tenemos al CERNAM, a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, la Municipalidad Provincial de Urubamba en materia de transporte terrestre de pasajeros, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, tenemos también a Gercetur, Ocinermin y Perú Rey. Perú Rail, si bien es un privado, se termina convirtiendo en un ente administrativo porque, por aspectos que más adelante les voy a explicar. De este primer grupo, CERNAM, Cultura, Municipalidad Distrital, Municipalidad Provincial, los que están subrayados y marcados con negrita forman parte de lo que es la UGM. Y en la UGM están sentados pues, el ministro del Ambiente, el ministro de Cultura, el ministro de Turismo y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, además en este caso del Gobierno Regional del Cusco. Entonces, en efecto, es una mesa en la que muchos se sientan, todos tienen algún nivel de competencia, pero sin embargo ninguna decisión es adoptada. Y eso genera finalmente caos, genera una serie de barreras burocráticas que terminan por generar un desorden increíble, un desorden al que solo puede responder el caos. Y bueno, esperemos que esto pueda ser superado y recordemos que hace un tiempo ya existía una propuesta para declarar Machu Picchu como activo crítico y precisamente ese caos es pues el resultado, pues el origen que da como resultado esta posible declaración de Machu Picchu como activo crítico. Si a esto le sumamos la serie de intereses económicos, comerciales que hay en la zona, por la existencia propia de la ciudad de Machu Picchu, y le sumamos además el permanente caos social que impera en la zona, vamos a evaluar y ver que Machu Picchu tiene componentes prácticamente inmanejables. Inmanejables en la medida que tengamos este desorden de competencias, este desorden normativo, que no contribuye en nada al manejo adecuado de un santuario histórico y más aún, siendo un área natural protegida que comprende patrimonio cultural de la nación, obviamente debería existir, debería estar regulado por un ente rector como única cabeza, como única columna, a partir de la cual se puedan tomar las decisiones adecuadas para la gestión no solo del área natural protegida y cómo no, del patrimonio histórico-cultural que tenemos ahí, sino de la convivencia misma de los ciudadanos en la zona. Pues bueno, ya que el tema está vinculado estrictamente a lo que se refiere el tema de transporte terrestre de pasajeros al interior del santuario histórico de Machu Picchu, en la ruta Jairambinga, hemos visto por conveniente hacer algunas referencias a definiciones concretas, ¿no? Básicamente la concesión, sabemos todos, es un acto administrativo a través del cual el Estado pues autoriza a un privado la explotación, operación o administración de un servicio público bajo condiciones y tiempo limitado, tiempo determinado. El servicio público es la actividad o función para satisfacer necesidades colectivas esenciales que por su importancia son responsabilidad del Estado. Y en este caso específico, el transporte público de pasajeros es un servicio público de traslado de personas mediante vehículos autorizados, con rutas, horarios y tarifas conforme a la libre competencia, que es base esencial de nuestra economía reconocida en la Constitución. Ahora, obviamente en Machu Picchu el traslado de pasajeros en la ruta Jairambinga se da en la ruta ida y vuelta. Y acá hemos puesto una imagen aérea de Machu Picchu pueblo
Y quienes conocemos, bueno, yo creo que todos o la mayoría de los acá presentes conocemos Machu Picchu, eh, sabemos que es el único medio de acceso, por lo menos el más usado es la vía férrea. Si bien existe lo que ellos le llaman el acceso amazónico, que uno incluso puede entrar caminando por la zona de Santa Teresa, hidroeléctrica, la ruta más usada es la vía férrea. Y para lo que se refiere al transporte, al ingreso de unidades vehiculares, básicamente unibuses a la zona, este transporte solo y exclusivamente solo puede ingresar por la vía férrea, en plataformas que Perú Rail habilita exclusivamente para ese servicio. No existe otro medio a través del cual puedan ingresar autobuses. Por eso anteriormente les precisaba que Perú Rail se convierte también en un ente administrativo al que hay que presentarle documentación, hay que acreditarle autorizaciones, hay que solicitarle espacios, tiempos y habilitaciones para que pueda atender, en este caso, el servicio público de transporte de unidades vehiculares. Ahora, eh, en este caso, Perú Rail no hace el servicio si previamente esas unidades vehiculares no cuentan con un título habilitante para prestar el servicio y adicionalmente no hace el servicio si tampoco ese permiso no es expedido también por el CERNAM. Es decir, se requiere título habilitante expedido por autoridad competente en materia de transporte terrestre, que en este caso es la Municipalidad Provincial de Urubamba. Se requiere autorización del CERNAM para tratarse de un área natural protegida y recién con esas dos autorizaciones Perú Rail da trámite a el traslado de las unidades vehiculares al interior del santuario histórico de Machu Picchu. Ahora, se ha estado hablando mucho de esto, de la capacidad de carga de la ruta en estos días, y bueno, ya conocemos todos que es de 24 unidades vehiculares como máximo. No puede excederse, para lo que es el transporte público de pasajeros, ese número de unidades vehiculares. Bien, eh, acá surgió hace un tiempo un tema de connotación tributaria, y que tiene que ver también con la naturaleza del servicio, ¿no? SUNAT empezó a cuestionar si se trataba de transporte público de pasajeros o más bien un transporte de naturaleza turística. El impacto de la diferenciación o de la diferencia entre ambos servicios básicamente incidía en el IGB. Si se trataba de transporte público de pasajeros, como lo haría cualquier ruta en la ciudad, está exceptuado el pago del IGB. No así el transporte turístico. Este tema se inició en la SUNAT con una determinación de deuda, pasó luego al Tribunal Fiscal y llegó a través del proceso contencioso administrativo a la Corte Suprema. La Corte Suprema, en una sentencia de hace aproximadamente 2 años, definió como transporte turístico el servicio en la zona y por tanto la aplicación del IGB tenía que darse en el caso específico de Machu Picchu. Miren, es importante recalcar que si bien la Corte Suprema adoptó esa decisión de calificar el servicio como de transporte turístico, existía mucho cuestionamiento al respecto, dado que, de acuerdo al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, pues el transporte turístico tiene otra connotación, es lo que casi todos acá conocemos como la ruta turística que hacen nuestros visitantes. Es decir, van a un destino, los trasladan a otro destino, eh, con paradas, visitas y luego regresan al punto de inicio o los pueden dejar en la ruta. No es lo mismo el transporte, no tiene la misma naturaleza el transporte de pasajeros en Machu Picchu. Sin embargo, bueno, esa es la situación actual. Entiendo que hay en trámite alguna impugnación
respecto de esa sentencia de la Corte Suprema y un amparo que está todavía en trámite. Así que seguramente más adelante para la licitación que tanto se viene anunciando será un tema que necesariamente tendrá que ser previsto e incluido como parte de las bases. La determinación precisa previa opinión expresa del Ministerio de Transportes en cuanto a la calificación de la naturaleza del transporte que se brinda en Machu Picchu. Ahora, em, ¿cómo uno puede acceder a prestar servicio de transporte de acuerdo al Reglamento Nacional de Administración de Transporte? A través de autorizaciones y a través de concesiones. Ambos están regulados por la Ley de Transporte Terrestre y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Y bueno, siempre viene a colación algún episodio del año 2022 donde la Municipalidad Provincial de Urbamba sancionó a Concetur eh, por no presentar títulos habilitantes. Una de las sanciones era el internamiento de los buses y emitió nuevas autorizaciones a las empresas que se habían inscrito en una convocatoria que hizo en ese entonces la Municipalidad Provincial de Urbamba. Bueno, en ese entonces no se habían aprobado normas complementarias mediante ordenanza por parte de la Municipalidad Provincial de Urbamba, y más tratándose de un área natural protegida, por lo que el tema de las autorizaciones, a nuestro entender, quedaba plenamente descartado. Y en este aspecto tuvo mucha incidencia una sentencia del Tribunal Constitucional, la 603/2021, que en su pleno decidió declarar la actividad de Concetur como monopólica, pero no establecía claramente la sentencia que por la vía del amparo, si bien se reconocía que era una actividad monopólica, no se podía disponer el acceso directo o por la vía del amparo de una empresa que había solicitado su inclusión como operador en la ruta Jairambinga. Y la sentencia precisaba con mucha claridad que esa incorporación, ese ingreso a operar en Machu Picchu solo podía darse a través de una licitación. Bueno, el resultado de todo este escenario del año 2022 fue que Concetur permaneció en la operación. Las autorizaciones, la actual gestión municipal las declaró nulas y entendemos que están en un proceso contencioso administrativo que seguramente en su momento dará algún resultado sobre el cuestionamiento que han hecho los transportistas que en su momento habían sido autorizados para empezar a operar en la ruta Jairambinga. Bueno, ¿y qué ocurre ahora? ¿Cuál es la situación actual en la ruta? Se ha dado el fin de la concesión, el 4 de septiembre del 2025. Hemos escuchado insistentemente en todos los medios que Urbamba debió convocar a una licitación, lo que en efecto es cierto. Pero ahí es importante recalcar algo, bueno, precisar algo muy importante. Miren, un gobierno municipal provincial, siendo incluso provincial, tiene una serie de limitaciones para estructurar una licitación de esta naturaleza. Hemos visto de manera sucinta toda la legislación que tiene que estar comprendida en un proceso de licitación de esta naturaleza. Hemos visto las competencias que tienen que ir aplicándose y descartándose de acuerdo a la naturaleza del servicio que se pretenda licitar. Hemos visto que además de tener este conocimiento jurídico, legal de todo este enmarañado normativo, se requiere también conocimiento de las operaciones, es decir, conocimiento técnico de cómo se opera, requisitos logísticos, requisitos además
laborales, hay que tener conocimiento de aspecto financiero, de aspecto económico, y simplemente eso hace que un gobierno municipal tenga muchas limitaciones para estructurar este proceso de licitación. Y más teniendo en cuenta que es muy reducido el espectro de profesionales capacitados y con conocimiento de la actividad de transporte terrestre en Machu Picchu, que puedan sumarse a la elaboración de estas bases o la estructuración de la licitación. Y peor aún con las limitaciones remunerativas que podemos encontrar en el sector público. Entonces, si bien se cuestiona en este caso la omisión por parte de la Municipalidad Provincial de Urubamba de convocar oportunamente a licitación, creo yo que también debemos entender que incluso con la participación de Proinversión, este sería un proceso bastante complejo y tal vez tomaría mucho más tiempo del que se pudiera prever. Mm, Bueno, así las cosas, no se convocó a licitación oportunamente, venció el plazo de la concesión. eh, y bueno, ¿qué se ha decidido ahora? ¿Qué ha decidido Urbamba? Y entendemos que ha sido con eh, participación previa de otras instancias del gobierno, incluso del gobierno nacional, en una mesa técnica que se ha llevado a cabo en PCM, en Lima, creo que aproximadamente hace 2 semanas, en la que han participado pues el PCM, el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Ambiente, el gobierno regional, Municipalidad Provincial de Urubamba y entendemos también la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Se optó porque ante el evidente desabastecimiento que generaría el retiro de las unidades vehiculares de Concetur por efecto del término de su plazo contractual el 4 de septiembre, lo que correspondía era, amparados en la Ley General de Contrataciones Públicas, convocar a un procedimiento no competitivo. Bueno, esto lo hizo oficial el gobernador regional en una conferencia de prensa, que este sería el camino a seguir. En efecto, la Municipalidad Provincial de Urubamba convocó a este procedimiento no competitivo, a través del cual, con invitaciones, se selecciona a un postor y en este caso, la Municipalidad Provincial de Urubamba, después del procedimiento, pues ha seleccionado a la empresa San Antonio de Toronto como el prestador del servicio de transporte en la carretera Jairambinga. Entonces, fíjense, ha cambiado absolutamente la naturaleza, incluso de la regulación de transporte con esta convocatoria porque ahora ya no se trata de una concesión o una autorización. Básicamente la municipalidad se está haciendo cargo del servicio de transporte terrestre a través de un prestador del servicio, ¿no? Dentro del marco de la ley de contrataciones del Estado, es decir, como un proveedor. Grubama recauda y le paga al prestador del servicio. En efecto, tiene toda la calificación de proveedor. Bueno, se ha visto esta salida ante el eminente desabastecimiento y por un tiempo de 120 días. Es un servicio temporal y en 120 días se espera, se supone, y todos los ciudadanos esperamos y confiamos en que podamos tener ya una licitación no en marcha, sino una licitación totalmente concluida que permita a la actividad turística tener la certeza de un servicio que se pueda proyectar adecuadamente en Machu Picchu, sea durante 10 o 20 años o el plazo máximo de concesiones que establece la norma, de manera que dé seguridad jurídica al inversionista, de manera que dé tranquilidad a la actividad turística en la zona y sobre todo también, como no, suponga paz social en estos días que suponen mucha convulsión para Machu Picchu. En la actualidad, ¿cuál es la coyuntura? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Machu Picchu? Bueno, Concetur, a pesar de la conclusión de su plazo contractual, sigue prestando el servicio.
Y vamos a ver acá algunas paradojas interesantes. Eh, Concetur sigue prestando el servicio, no tiene el título habilitante, sin embargo ha invocado un silencio administrativo en el marco del reglamento de la ley 32069, de la ley general de contratación pública, y para ello se vale de una petición de ampliación de plazo como si fuera proveedor. No quiero hacer referencia a, a mis comentarios sobre su procedencia o fundamento, pero ese es el amparo que Concetur le da a su petición, a su posición, y sus buses permanecen en Machu Picchu. Por su parte, la empresa San Antonio de Toronto tiene título habilitante. eh, Sus buses no pueden ingresar aún a Machu Picchu, a operar, a prestar el servicio, por lo cual ya se está generando una evidente controversia con el Estado, y el principio de autoridad está en cuestión, porque, bueno, hay una decisión municipal que no se puede ejecutar, no se puede cumplir en Machu Picchu. ¿Y por qué no pueden ingresar los buses de San Antonio de Torontoy? Porque, bueno, a pesar de tener ya el título habilitante de la Municipalidad Provincial de Urubamba, a pesar de tener la autorización de Cernam, falta el último escollo, que es que Perú Rail transporte los buses al interior del santuario. Entonces, ahí viene nuevamente el comentario de que Perú Rail termina convirtiéndose también en un ente administrativo en el que hay que tramitar y esperar que le aprueben procedimientos a cualquier ciudadano. Bueno, esa es la situación actual respecto del servicio de transporte terrestre en Machu Picchu. Yo espero que esta breve exposición nos haya servido para tener mejor conocimiento de la real situación que se vive allá, de la real situación de la actividad turística, que, bueno, obviamente se está viendo afectada por las protestas sociales que esta situación está generando, o por las amenazas que viene habiendo de reacciones sociales. La actividad turística es muy sensible a ello, lo sabemos. Y bueno, vuelvo al punto en el que como juristas tenemos que hacernos la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con el principio de autoridad? ¿Cómo el Estado tan grande, tan paquidérmico, no puede ejercer autoridad y no puede poner en orden lo que se supone es el mayor atractivo turístico, no solo del Perú, sino básicamente de Sudamérica y gran parte de América? Entonces, amigos, esta es la situación en la que nos encontramos, y, bueno, por el bien de todos, esperemos que esto tenga pronta solución, y yo quedo eh, atento y gustoso de cualquier comentario, duda que tengan al respecto, con el mayor gusto. Gracias, Darío, por tu exposición. Creo que podemos dejar de compartir, Darío, para poder tener tienes que salir, dejar de compartir. Sí, sí. Eh, Un segundo. Bien, no sé si lo estás logrando. Hay un bloquecito que dice dejar de compartir. Sí, 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 un segundo. Bien, mientras lo logras, creo Sí, que nos has informado de cómo es, digamos, jurídicamente el panorama que se está enfrentando en este problema o este problema y todo su marco jurídico bastante complicado, ¿no? Entonces, el estado actual es de que esta empresa San Antonio tiene título habilitante ahora para prestar el servicio, pero no lo puede hacer porque Concetur actualmente está prestando el servicio con este tema del silencio administrativo. Me imagino que debe ser positivo. Y lo otro es de que operativamente
los vehículos de San Antonio aún no han sido transportados al lugar de donde debiera prestarse el servicio. Creo que ese es el estado actual de las cosas, según te he entendido. ¿Es correcto, Correcto, Darío? sí, bueno, sí, sí. Bueno, Bien, en efecto hay un tema de silencio administrativo positivo que ha sido propuesto por Concetudo como título habilitante eh, que debería ser, entendamos, respetado o valedero para mantenerse en en la operación. Así que, bueno, eso es obviamente cuestión de la posición de la empresa. Y los buses de San Antonio de Torontoy están a la espera de ingresar al santuario, eh, ya en este caso a la espera de la decisión de Perú Rail. bien. Entonces, tenemos una situación compleja ahí. Entiendo que la municipalidad de Urbamba, respecto de esta empresa San Antonio, también ya está incurriendo en una omisión o incumplimiento, porque se entiende que tendrían que ya estar operando y eso sería imputable a la municipalidad de Urbamba y ahí es donde nuestra preocupación sobre el principio de autoridad. Y a futuro, ya para ir delineando un poquito las cosas, tenemos que, de todas maneras, tiene que hacerse un proceso, una convocatoria para hacer la concesión, ¿verdad? Sí que es el camino, obviamente, que todos esperamos y es el camino adecuado, incluso reconocido por el Tribunal Constitucional. Claro. La Ahora, licitación es el Ahora, camino eso adecuado. toma, todos sabemos que esos procesos de selección per se toman su tiempo, por eso también son unos procesos, ¿no? Pero también preocupa el hecho de que todos los detalles técnicos, financieros y económicos que hay que conocer para llevar a buen puerto una convocatoria con una adjudicación real, ¿no? Es decir, donde todo sea, digamos, lo más exactamente posible y viable de desarrollarse, porque tú sabes que a veces los postores lanzan ofertas, después tienen problemas económicos para desarrollar el servicio y una serie de cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿hay un plazo para esto? 120 días, me parece, o para llevar a cabo el nuevo proceso de adjudicación, mejor dicho, de concesión de esta ruta para transporte. Bueno, ya se ha hecho público por parte de la Municipalidad de Urbamba que había un proceso de licitación en curso, Ya, ¿no? entonces, Sino que, bueno, han tenido algunos inconvenientes, observaciones. Hemos visto que hay tantos entes administrativos, tantas competencias que han sido, creo, nuevamente lo repito, una barrera, un escollo que superar incluso por parte de la misma municipalidad provincial. Eh, Incluso, bueno, se hizo también de conocimiento público que Concetur interpuso una acción de cumplimiento, solicitó dentro de esa acción de cumplimiento una medida cautelar que no se la concedieron porque en realidad aún no se habían lanzado las bases y no había que cumplir por parte de la municipalidad. Entonces se habían anticipado un poco a- al contenido de las bases. Pero bueno, esos son los tipos de escollos que se van a encontrar. Yo creo que sí, en 120 días la Municipalidad Provincial de Obamba va a estar en condiciones de tener ya un proceso de licitación, esperemos terminado. Y reitero que es el camino adecuado y sobre todo, confiamos en que esto signifique paz social y tranquilidad económica para la actividad turística, ¿no? sí, porque Machu Picchu es muy sensible. Bueno, ¿alguien entre el público que quiera hacer un comentario o una pregunta? ¿Alguien que desea hacer un comentario o una pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Ok. Yese, puedes preguntar. Gracias, doctor. Buenas noches con todo, con todos y buenas noches a nuestro expositor. Pregunta, usted habló, bueno, hizo un versus entre Concetur y esta otra empresa de San Antonio de Torontoy y mencionó también que mientras Concetur no tiene un título habilitante, sí lo tiene la otra empresa San Antonio de Torontoy. ¿Cómo queda esta otra empresa y su título habilitante si actualmente no puede ingresar? ¿Qué es lo que está faltando o qué es lo que está fallando en ese caso en particular?
Sí, bien, gracias, Gilles, por tu pregunta. En efecto, quien determina quién tiene el título habilitante y quién no, en este caso específico por cuestión de competencia, es la Municipalidad Provincial de Urubamba. La municipalidad ha determinado que quien tiene el título habilitante es San Antonio de Torontoy en esta ocasión. ¿Qué está faltando para que operen los buses de San Antonio de Torontoy que ingresen al santuario? Y explicábamos en la exposición que para ingresar al santuario se tenía que contar con el título habilitante, con el que ya cuenta, se tenía que contar con la autorización de Cernam, con la que ya cuenta, pero falta que los buses sean transportados por Perú Rail al interior del santuario histórico de Machu Picchu. Entonces, concretamente lo que falta es que esos buses ingresen al santuario en plataformas por la vía férrea. Ok, gracias, Gracias, muy amable. gracias Darío. Estaba también por preguntar el señor John Tyler Polanco. Señor Polanco, lo escuchamos. Señor Polanco, ¿va a preguntar? Sí, sí, hola, ¿me escucha? Lo escuchamos. Sí. Buenas noches, doctor. Disculpe, me conecto desde la provincia de Canas, un poquito que aquí la red está un poquito fallando. Buenas noches, doctor, con todos. Agradecido por la ponencia de esta noche. Tengo una consulta, una pregunta, ¿no? Espero que vaya al caso, pero me ha producido muchísima curiosidad. Eh, En el futuro, lo que me preocupa son los efectos que podría tener tener un título habilitante de la empresa ya Torontoy y para que pueda realizar ya la actividad. Pienso yo que anterior, para obtener este título habilitante, pienso que ya debió haber un procedimiento y que posiblemente, pienso yo, y esa va mi pregunta, es que tal vez podrían instar en un futuro una demanda de indemnización por daños y perjuicios, quizás por lucro cesante, daño emergente, ya que pienso que tal vez el hecho de dejar de laborar o de realizar las actividades para lo cual ha sido habilitado y tener un escollo para no poder realizar dicha actividad, Señor Polanco, lo su señal se ha habilitaría ido. No posiblemente sé, Darío, si para... pudiésemos hacer un comentario con lo que hemos escuchado. Sí, claro que sí. Bueno, como cualquier proveedor del Estado, cuando las prestaciones a cargo del Estado no se cumplen, pues simplemente queda habilitada la vía de la indemnización. Así que independientemente si se trata de San Antonio de Torontoy o la empresa que fuera, ese camino está habilitado, ¿no? Sí, porque haciendo un símil, Darío, es como cuando se convoca una obra pública y no se entrega de parte de la entidad convocante el terreno, ¿no? Así es, Entonces, es más o menos haciendo exactamente, un símil, es exactamente lo mismo. Bien, Darío. exactamente. Tengo también a una persona que desea preguntar. Logro ver el nombre de Ana. Sí, doctor, buenas noches. Mm. Ana Santa María. Anita, ¿cómo Eh, está? ¿Cómo está? Bueno, acá agonizando. Eh, eh, una consulta, si es que no hay, para el doctor Darío, si es que no hay título habilitante para Concetur y sigue operando, ¿qué pasaría, tocamos madera, si hubiese un accidente? ¿Los seguros quitarían cuerpo? O aún así, bueno, más allá del SOAT, me pongo a pensar que tienen los vehículos, el hecho de estar operando sin el título habilitante implicaría que algún tipo de seguro, más allá del SOAT, no cubriría las indemnizaciones por los daños personales, físicos que se pudiesen ocasionar. Me refiero no solo a los pasajeros, sino a terceros. ¿Estoy razonando bien? ¿Es así? Sí, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, ocurriría con cualquier empresa de transportes que no tenga el título habilitante. Básicamente, independientemente de si se trate con Setur o el Chosicano o el Guareño o Liebre, cualquier empresa, no le pongamos nombre, que no tiene el título habilitante, bueno, probablemente su póliza de seguro, pues precisamente contemple que solo se activa
si es que la empresa cuenta con la autorización respectiva para operar. Ya incurriría en una responsabilidad directa de parte de la empresa, Claro, ¿no? No se ya se podría respaldar exime, con el seguro, sí. se exime la empresa aseguradora, ¿no? Bien, Darío, y una pregunta, ¿y por qué se han producido estos conflictos que las noticias nos dan a conocer, enfrentamientos y todo esto? Bueno, yo creo, doctor Fernando, que obviamente hay un clima mm, respecto de esta prestación del servicio de transporte en Machu Picchu, y hay un clima que viene cargado hace mucho tiempo, ¿no? Es una burbuja que se ha ido inflando y no ha tenido cómo ir bajando la presión. Entonces, terminada la concesión de Concetur, se han desencadenado estos conflictos que obviamente tienen, como no, un sustento económico, ¿no? Pero que siempre el tema económico termina desencadenando un conflicto social. Así que al no haberse resuelto oportunamente esta situación, pues estamos como estamos. Sí, pues lamentablemente, y es un Machu Picchu es bien, bien sensible, ¿no? Es bien sensible por lo Absolutamente. que representa, ¿no? Bueno, cuando una persona viaja al exterior, Perú no es ubicado Machu Picchu. Machu Picchu, ah, sí, Machu Picchu, sí, Perú de repente a veces no significa mucho y entonces es bien Así sensible. es. Ahora, Darío, debo entender también de que hay acciones judiciales en curso sobre este tema o no hay acciones judiciales en curso. Te he escuchado decir de que hay un proceso de cumplimiento. ¿Hay procesos judiciales con relación a esto? Entiendo que entre la Municipalidad de Urubamba y Concetur, sí, no, no tengo mayor detalle al respecto, porque obviamente es una cuestión particular de la empresa con la municipalidad. Y bueno, creo que ese ha sido uno de los motivos por los que Concetur empezó a cuestionar el proceso de licitación que estaba en marcha, ¿no? Creo que fue descartado bueno, o sí, iba a ser posiblemente descartado de la licitación por tener estos litigios con la municipalidad. Entonces, esto ha ido generando algunos inconvenientes que, bueno, serán resueltos en la vía judicial, ¿no? Bien, Darío. Tengo a Darwin que desea preguntar. Sí, doctor, muy buenas noches, muy buenas noches Hola, con Darwin. todo. Hola. ¿Qué tal? Yo quería, digamos, un poco preguntar sobre Concetur específicamente, sobre cuál sería su naturaleza jurídica y si en realidad desde un punto de vista constitucional Concetur puede estar operando, porque, digamos, Concetur está conformado por tres empresas y la accionista mayoritaria es una empresa estatal, es una empresa de la municipalidad de Machu Picchu, justamente, ¿no? Tramusa. Y Tramusa es la accionista mayoritaria, bueno, o la primera minoritaria, por así decirlo, ¿no? Pero que tiene la mayor cantidad de acciones. Y Tramusa se creó en el transcurso, cuando se dejaba la Constitución del 79 y aparecía la del 93, pero ya no existía la del 79. Y Tramusa no tiene una ley autoritativa conforme a la Constitución, no tiene ley, se creó con un acuerdo municipal, si es que no me acuerdo, si es que no recuerdo bien, un poco antes de que entre en vigencia la Constitución del 93. Y esta empresa municipal es una empresa accionista de Concetur. Entonces, Concetur es privada, es pública privada, o sea, ¿qué tipo, según la ley de la empresa de la actividad pública del Estado, podría ser? Porque eso es algo que hasta ahora no se ha llegado a discutir bien. Inclusive Indecopi, en el informe del año 2016, advirtió eso, ¿no? Que, o sea, hay una empresa que está actuando, que forma parte Concetur, y ya podría actuar o estaría actuando de manera inconstitucional, ¿no? Además que no cumple los requisitos de subsidiariedad y otras cosas más que pide nuestro régimen económico, ¿no? Entonces, eso es en realidad la pregunta, o sea, ¿hasta qué punto, desde un punto de vista constitucional y legal, Concetur podría seguir actuando teniendo en cuenta que tiene una empresa estatal que no tiene una ley autoritativa? Muchas gracias, doctor. Darwin, gracias, buenas noches. Sí, bueno, es una pregunta y es un tema que creo yo tendría que ser materia de otra hora, de reunirnos con el doctor Fernando y todos los que quieran escuchar al respecto, porque en efecto es una cuestión que genera mucho debate, ¿no?
En efecto, acá tienen que ver mucho pues, la Constitución, el principio de subsidiariedad en materia económica, tiene que ver la ley de la actividad empresarial del Estado. Y bueno, hay que hacer mucha historia, ¿no? En efecto, los orígenes de Tramusa datan todavía de antes del año 93, cuando estaba vigente la Constitución del 79. Luego, al venir la Constitución del 93, pues Tramusa no consigue, no tiene una ley autoritativa que le permita actuar desarrollando actividad empresarial. Entonces, pero también del otro lado tenemos que nunca ha habido un proceso de competencia desleal respecto de Tramusa, por ejemplo. Y de acuerdo a la ley de actividad empresarial del Estado, el accionariado que tiene Tramusa no supera el mínimo necesario para considerar a Concetur como empresa pública. Entonces, Concetur sí tiene naturaleza privada, no puede ser considerada como empresa pública. Y ahí viene la gran cuestión, ¿no? Es si un accionista es una empresa pública, ¿impide acaso la participación o el desarrollo de actividades de la empresa de la cual es accionista? ¿Constituye eso competencia desleal? Desde mi particular punto de vista, yo creería que sí, pero que tendría que ser declarado así por el órgano competente, sea en este caso el INDECOPI o por instancia judicial, ¿no? Entonces, Darío, el hecho de que participe la municipalidad en esa empresa no hace que esa empresa sea pública, ¿no? Por la ley de actividad empresarial del Estado, no. Claro, o sea, porque además, bueno, estas cosas que nos ha generado el gobierno de Velasco, ¿no? Cuando expropió tantas empresas, Así es. generó la actividad empresarial del Estado, ¿no? Cuando llega Belaunde, lo único que devuelve en realidad son medios de comunicación, pero la actividad empresarial del Estado quedó tanto bajo el gobierno de Belaunde, el segundo bajo el gobierno del señor Alan García, y las empresas del Estado se convirtieron pues en, digamos, en un banquete para el clientelaje político, hay que decirlo con toda sinceridad. Entonces, poblaron tanto esas actividades que en Turín también pues era una empresa, ¿te acuerdas? Una empresa Claro que sí. nacional de hoteles, o sea, el Estado era hotelero, ¿no? El Estado era hotelero. Y también tenemos un pequeño problemita ahí con ese hotel que está enclavado también en Machu Picchu, que Belmont, no es sino hay que decir. una ramita de todo este problema. Ahora, las empresas municipales, supuestamente con su autonomía, podrían generar empresas, ¿no? Claro, yo entiendo que puede generar una empresa municipal para recoger la basura, que entiendo que en el Cusco hasta eso fracasó, ¿no? Pese a que era una actividad propia del municipio. Pero Limpug. claro, Limpoc ya está cerrada y bueno, la municipalidad ha vuelto a absorber esa actividad y es parte de la... Tenemos a la caja municipal, ¿no es cierto? Tenemos a Seda Cosco, me parece, Cusco, donde participan también los municipios, etcétera, y sabemos todos los problemas que hay en esa empresa. Y bueno, ¿qué tenía que hacer esta empresa siendo accionista de una empresa de transporte? Pero hubo un momento en que todavía no estaban claras las cosas y entonces creo, respondiendo un poquito a Darwin o conversando un poquito con Darwin, esta municipalidad dijo, bueno, formaré parte pues de esta empresa que se está formando, también sacaré ganancias y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no deja de haber pues un conflicto de intereses, ¿no? Porque hay ciertas distribución de competencias entre una municipalidad que es provincial respecto de una municipalidad que es distrital, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que hay competencias que tiene que hacer la distrital con la bendición de la provincial. O sea, no puede hacer algunas cosas como si acaso no tiene el tema de la autorización municipal provincial, ¿no? Por ejemplo, el tema que tenemos aquí del problema de los que fabrican tejas y contaminan el ambiente, la Municipalidad de San Jerónimo dice, yo no puedo pues inspeccionar esto porque ni siquiera esto está zonificado. Quien tiene que zonificar, quien tiene que establecer todo esto es la Municipalidad Provincial. Y como la Municipalidad Provincial no lo hace, yo tampoco puedo fiscalizar y no puedo decir ni cerrar estos locales, ¿no? Entonces, así es nuestro país, es un poquito desorganizadito. Espero que no pase lo que ha pasado en Nepal nomás, con tanto
nivel de desorganización que tenemos, pero bueno, Es cualquier el cosa. el caos de las competencias, ¿no? Exacto. Tú lo has llamado el mercado de las competencias y en realidad pues confluyen muchas competencias, ¿no? Entonces, los refranes son ciertos, ¿no? Muchas manos en un plato causan Así es. arrebato, esa es la verdad. Entonces, tal vez sea el momento de ponerse a pensar que tengamos que tener una autoridad única en Machu Picchu, con cierta autonomía, que maneje todo. Y haya solamente una sola dirección, porque entra pues la naturaleza, el medio ambiente, la municipalidad, qué transportes. O sea, es pues realmente es un nudo de no poder desatar y con cultura, patrimonio, y es pues no nos entendemos. Como tú has dicho, nos sentamos a la mesa y no nos entendemos, ¿no? No nos entendemos. Entonces, ese sí es un problema serio, ¿no? Y que habrá que solucionar y pensar bien, No, el porque Machu Picchu es un problema grave. sí, Y bueno, yo creo que sí, quienes se dedican básicamente a la actividad turística formal tienen muy clara la idea, ¿no? Tiene que haber un solo ente rector en Machu Picchu y debe ser así, por el bien de no solo de la ciudadela, sino de todo el santuario. Recordemos que Machu Picchu no solo es la ciudadela, es todo un santuario que abarca incluso no solo la provincia de Urubamba, está la Convención y también Anta. sí. Por eso yo creo que debieran hacer toda una iniciativa de hacer un modelo de una autoridad autónoma que maneje Machu Picchu y que respete y que sea el interlocutor con todas las instancias, ¿no? Pero una sola cabeza, una sola dirección, Es lo porque que debería ser. sí, es lo que debiera ser. Es una aspiración que Esperemos, tenemos. tengamos No, fe. soñar no cuesta nada. Lo que me No, preocupa pues. es que la realidad de Nepal nos toque a la puerta, la verdad, porque la verdad es bien, bien preocupante todo esto. Bien, ¿alguien más que desee participar con alguna pregunta, algún comentario? Ya para cerrar. Bien, creo que no. Darío, yo te quedo agradecido por tu exposición. De todas maneras, nos has instruido, nos has puesto dentro del enfoque de lo que es todo este problema y seguramente que a partir de mañana leeremos el periódico, escucharemos las noticias y como estamos mejor informados, podremos formarnos también una mejor idea sobre esto y en la medida de lo posible poder colaborar. Te agradezco, Darío, tu exposición, tu tiempo. Tú eres miembro de cátedra, en cualquier momento tocas la puerta y se abre la conferencia a tu cargo. Igualmente, para Gracias. todos los que están en esta sala, cuando tengan algo que exponer, esta es una plataforma y un espacio abierto para exponer ideas, para mostrar cosas, y es muy importante porque nos permite avanzar. Darío, muchísimas gracias. Te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de nuestro público. Bien, doctor, no, agradecerle por la invitación nuevamente y agradecer el tiempo y el espacio que se han dado todos para poder escuchar. Y bueno, lo importante es que estemos bien informados, mejor informados y sobre todo la comunidad jurídica a la que mucho le debe importar un tema como estos que es tan trascendente para el Cusco. Gracias, Darío. Hasta pronto. Nos despedimos. Muchas Buenas gracias. noches.